Perfecto. Agradezco a cada uno de ustedes que hoy se conecten. De verdad, es gracia de Dios que podamos tomar este tiempo para escuchar la palabra. Dios permita que seamos edificados en este tiempo que vamos a tomar y salgamos de esta reunión virtual con un panorama más claro de lo que Dios está haciendo a través de la vida de los remanentes. Bien, entonces voy a compartirles pantalla y vamos a retomar algunas cosas del aposento pasado. Y aquí está, pantalla completa. Y de esta manera nosotros podamos eh, comprender mejor cuál es el movimiento de las sinagogas. Bien, ok. El contexto de esto es lo que sucedió en la iglesia de Antioquía. Cómo el Espíritu Santo pudo apartar a siervos que estaban ahí. ¿Quiénes eran estos siervos? Bernabé y Saulo. Y fueron llevados por el Espíritu Santo, mandados por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Esta iglesia no era la iglesia de Jerusalén. Esta iglesia estaba compuesta tanto de judíos como de gentiles y está en Antioquía, lo que hoy es el territorio de Siria, digamos, al norte del país de Israel. Entonces ellos salen y comienzan a predicar en Chipre, predican en toda la isla y después se mueven hacia lo que hoy es Turquía. Entonces, lo que Pablo y Bernabé estuvieron predicando y Juan Marcos eh, estuvieron predicando es lo siguiente. Dice que ellos llegaron a la sinagoga de los judíos y en el culto les dieron la palabra, les dijeron, Hechos 13:15 dice que, hermanos, si ustedes tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen, les dieron la palabra. Dios movió esto para que ellos pudieran predicar. Y esta es la predicación. Son algunos versículos donde podemos ver el evangelio ya predicado una vez que Jesús vino, hizo su obra como el Cristo, fue sepultado y resucitó, ya con las promesas del Antiguo Testamento cumplidas. Y vean estas promesas, hermanos, ya cumplidas. Estos 4 versículos nos van a hablar de la obra de nuestro Señor Jesús, pero ya desde un cumplimiento. El versículo 23 dice, de los descendientes de este, está hablando Dios acerca de, perdón, Pablo acerca de la descendencia de Cristo, y está hablando en este punto sobre David. David que es una persona usada para que fuera el rey sobre Israel, y Dios le prometió a David que de sus descendientes se levantaría el que reinaría eternamente sobre el pueblo. ¿Quién es esta persona? Cristo Jesús. Entonces el versículo 23 nos habla acerca de ese Mesías, ese rey eterno que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento. Y Pablo está explicando esto. De los descendientes de David, conforme a la promesa de Dios, Dios proveyó un Salvador. ¿Quién es? Jesús. Versículo 27. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron ¿a quién? A Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron la palabra de los profetas que se leen todos los sábados. Y efectivamente, en la sinagoga se leen a los profetas. Y los profetas, incluso Jesús lo enseñó en uno de los evangelios, Lucas lo explica. Los profetas decían esto, que era necesario que el Cristo padeciera. Esta palabra se tenía que cumplir. Y efectivamente, cuando en el tiempo de Jesús, tanto el consejo de ancianos, el concilio y los gentiles, Pilato, confluyen para que Cristo sea llevado a la cruz, estaban dando cumplimiento a todo eso que ya se había anunciado siglos atrás. Versículo 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. Esto también lo habló el Señor Jesús en Lucas 24, que se predicase desde Jerusalén, comenzando desde Jerusalén, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Versículo 39. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Esto es cierto. Esto es lo que va a enseñar Pablo en toda la carta de Romanos. Pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Aquí Pablo está haciendo un resumen de lo que es la carta de Romanos. Somos justificados por creer en la obra de Cristo.
Nosotros somos aprobados delante de Dios porque creemos en lo que Jesús hizo por nosotros. Este es el mensaje de Pablo en la sinagoga. Ya que se cumplió todo eso que había sido anunciado de Cristo, ahora tanto Pablo como Bernabé y Marcos comienzan a dar este mensaje con la certeza de que ya se cumplieron todas estas cosas. Ellos las sabían por medio de las escrituras, ellos las sabían porque las leían cada sábado en las sinagogas, ellos las sabían porque esta era la fe que Dios había dejado al pueblo. Cuando ellos ven a Jesús, cuando ellos conocen todo lo que Jesús hizo, comprueban que las escrituras ya se cumplieron. Entonces Dios comienza a hacer este movimiento en las sinagogas. Comienzan a predicar a Cristo, dando cumplimiento a esas escrituras, como Jesús vino y demostró que Él es el Cristo. Eso es lo que Pablo, Bernabé y Marcos comienzan a predicar. ¿Ok? Entonces, vean lo que dice el capítulo 13, versículos 46 al 49. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente, era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, le están hablando a los judíos. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Sucedió que en un lugar llamado Antioquía de Pisidia, los judíos escucharon la palabra y dijeron, regresen la semana que viene. Y el siguiente sábado estaba media ciudad ahí congregada para escuchar la palabra, pero sintieron celos de lo que estaban predicando y maldijeron el mensaje y contradijeron el mensaje. Entonces Pablo les advierte que ya ahora se van a dirigir a los gentiles. Dice el versículo 47, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que seas medio de salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Y ese versículo 48, queridas hermanas, quiero que le pongan mucha atención. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? El 48. ¿Alguien que lo lea? Yoisha. Adelante, hermana Carmen. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Amén. Amén. Pareciera que es un versículo entendible por el gozo que hay en la salvación. Pareciera que es un versículo, pues, sencillo. Pero este versículo va a encerrar el propósito del movimiento de las sinagogas. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios envía a Pablo, a Bernabé y a Marcos a predicar en las sinagogas? Porque ellos tuvieron esta dirección del Espíritu Santo, porque el movimiento de las sinagogas tiene como finalidad, queridas hermanas, que se levanten discípulos. La palabra expuesta ahí, esas escrituras, porque para este tiempo, queridas hermanas, se estaba comenzando a escribir el Nuevo Testamento, pero las escrituras que ya se tenían son el Antiguo Testamento. Entonces, ellos llegaban y decían, estas escrituras que Dios nos ha dado, estas escrituras dadas por santos hombres de Dios, sus profetas, ya se cumplieron. ¿Y se cumplieron en quién? En Cristo Jesús. Entonces, los que creyeron fueron levantados como discípulos. Ese es el objetivo de ir a predicar a las sinagogas. Dios los manda para que levanten a estos discípulos, para que los encuentren en el campo precisamente. Y Dios va a permitir que en el libro de Hechos se desarrolle todo esto. Entraban a las sinagogas una y otra vez. De hecho, hay una parte de la palabra, lo vamos a ver más adelante en otro aposento, pero hoy lo quiero adelantar. Dice la palabra que Pablo entraba a las sinagogas como era su costumbre. Pablo iba por los discípulos que Dios tenía en las sinagogas.
Pablo iba y exponía las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las del Antiguo Testamento. Y demostraba cómo se habían cumplido en Jesús. Y quienes creían a este mensaje, Dios los tomaba para vida eterna. Este, queridas hermanas, es el versículo clave de todo esto. Que los que oyeron la palabra se alegraron, celebraron. Ellos creyeron porque estaban destinados a la vida eterna. Ellos creyeron porque eran personas que Dios, como dice Romanos 8, ya habían sido conocidos por Dios. En ese amor que Dios nos tiene, nos predestinó para ser como Jesús. A su tiempo nos llamó, nos justificó cuando creímos y en un momento nos glorificará. Hermanas, este es el propósito de que Pablo, Bernabé y Marcos fueran a las sinagogas, levantar a esos discípulos, irlos a encontrar en el campo. Entonces, vean cómo Dios permite la multiplicación de discípulos por medio de la predicación del Evangelio. La comprobación de que esas escrituras dadas por Dios ya han tenido cumplimiento en Cristo, ya han tenido cumplimiento en el Señor Jesús. Y lo importante del movimiento de las sinagogas también, queridas hermanas, es que hay una continuidad. Aunque Pablo y Bernabé, Marcos salieron de ese lugar, hubo discípulos que quedaron. Y de eso se tratan los remanentes, ¿no? El remanente es aquel que es escogido por gracia de Dios, como lo dice Romanos 11:5, y hace que otros queden, ¿sí? Hace que otros permanezcan. Entonces aquí estos hermanos, Pablo, Bernabé, Marcos, con la predicación del Evangelio, anunciando a Cristo, que ya había venido, que ya había cumplido lo que anunciaron los profetas, que ya había redención en lo que él hizo en la cruz, surgen estos grupos de discípulos. Y en cada ciudad donde ellos fueron, donde ellos predicaron en las sinagogas, hubo quienes creyeron al mensaje. Y no solo ellos, también los gentiles. Entonces, permite Dios que se levanten los discípulos por medio de los remanentes. Un remanente hará que otros remanentes surjan. Un remanente hará que otros queden. Y es lo que Pablo, Bernabé y Marcos, movidos por el Espíritu de Dios, logran aquí, en este lugar, Antioquía de Pisidia. Y dice aquí el versículo 51 de ese capítulo 13 de Hechos, que salieron de ahí de la ciudad, los expulsaron, sí, ya no los querían, pero se fueron a Iconio. Y en Iconio va a pasar lo mismo, va a haber discípulos. El 52 es muy importante, queridas hermanas. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Bien, voy a dejar de compartir esta presentación y vamos a ir a la palabra, vamos a ir a, a la Biblia en el capítulo 9 de Hechos. Déjenlo pongo por aquí. Pero quisiera preguntarles, ¿hasta aquí vamos entendiendo la palabra, queridos hermanos? Sí, Sí, Isra. sí, amén. Porque miren, lo importante para nosotros hoy es que podamos entender la palabra. Si no la entendemos, necesitamos decir, hey, yo tengo duda de esto, yo tengo duda de lo otro, y lo resolvemos con la palabra. Necesitamos que la palabra nos quede clara. Entonces, el movimiento de las sinagogas es que Dios lleva discípulos a predicar en las sinagogas porque ahí se van a levantar otros discípulos. Dios permite que las escrituras sean expuestas y vean cuál ha sido el cumplimiento. ¿Y dónde está el cumplimiento? En Cristo Jesús. Ese es el evangelio que se predicó en toda esa región y que está documentado en el libro de los Hechos. Las escrituras del Antiguo Testamento se cumplen en lo que Jesús vino a hacer. Entonces, quienes creyeron fueron justificados y son discípulos levantados. Y hoy, queridas hermanas, es lo mismo. Nosotros tenemos que ir
y predicar este evangelio. Eso que se había profetizado acerca de Jesús ya se cumplió en él. Y quienes crean a este mensaje, Dios los toma, porque ya habían sido predestinados para vida eterna. ¿Sí? Pero hay que ir por estos discípulos, hay que ir a levantarlos, hay que ir a descubrirlos en el campo. Déjenles, comparto la palabra. ¿Ok? Bien, capítulo 9 de Hechos. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Ya está ahí la palabra. ¿Sí, queridas hermanas? Sí, Sí, Isra. Amén. Sabemos de este capítulo. Saulo, en ese entonces Saulo, lleva ya cartas de los principales de las sinagogas para ir a apresar a todos los que creen en Jesús, a la región de Damasco. En el camino se le aparece esta luz, dice, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó esto, ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Sí? Aquí es importante que veamos cómo desde esta pregunta Saulo comienza a entender el evangelio. ¿Es gracia de Dios? Por supuesto que es gracia de Dios. A cada uno de nosotros el evangelio se nos reveló por gracia, por gracia. La palabra dice que de verdad, si Dios no nos trae, hermanos, no hay manera de que nosotros vengamos al evangelio. Si Dios no nos lo revela, como Jesús dijo que Pedro era bienaventurado, de verdad no va a haber un conocimiento acerca de Cristo fiel, un conocimiento verdadero y fundado en las Escrituras. Tiene que ser de parte de Dios que venga esta gracia a nuestras vidas. Cuando Saulo pregunta, ¿quién eres? Ahí comienza el descubrirse el Evangelio para él. Yo soy Jesús. Pablo creía en el Cristo, pero no creía que Jesús era ese Cristo. Pero el Señor Jesús le demostró que Él era este Cristo. Vamos a adelantarnos, queridos hermanos, y les subrayé esta parte. Ustedes saben la historia. Él queda ciego, lo llevan de la mano a Damasco, lo meten, él está ayunando y orando, y lo hizo por 3 días. Y él tuvo una visión de parte de Dios de que venía un hombre llamado Ananías, le ponía las manos y él recobraba la vista. Y Ananías, que era un hombre de Dios, que también estaba de verdad metido en oración, también tiene una visión y el Señor le habla y le dice, oye, tienes que ir allá. Pero Ananías se resiste un poco porque dice, Señor, es que esa persona es la que nos anda asolando, es la que es contraria a nosotros, es la que está persiguiendo a tu iglesia. Pero finalmente Dios le dice, no, tienes que ir. Y es lo que vamos a leer en el versículo 15. El Señor Jesús les va a estar hablando a Ananías. Le dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre, Saulo, es instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Esta es la versión internacional, NBI. Reina Valera dice que es instrumento para dar a conocer mi nombre, para llevar mi nombre ante reyes, ante los gentiles y ante los hijos de los judíos, ¿no? Ante el pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Entonces vemos cómo Dios prepara esos encuentros, cómo Dios le habla a uno y le habla al otro y hace que se encuentren. ¿Para qué? Para salvación, para que Ananías venga y sirva a Pablo, para que venga y le confirme el Evangelio, para que venga, reciba la vista, sea lleno del Espíritu y además sea bautizado. Entonces, ¿qué sucedió con él? Que bueno, comió, recobró las fuerzas, estuvo con los discípulos, con la iglesia ahí en Damasco.
Y después comenzó a predicar en las sinagogas. Vean, queridas hermanas, ¿dónde comenzó a predicar Pablo? En las sinagogas. Ahí estaba él afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 21 dice que todos se asombraban y preguntaban, ¿no? ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Pablo los perseguía hasta la muerte, hasta matarlos. ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregárselos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. El mensaje lo tenía claro ya. Jesús es el Cristo o Jesús es el Mesías. Pero ¿dónde comenzó a predicar? En las sinagogas. Esta es la obra que Dios va a comenzar a hacer en la vida de Pablo. Sinagogas, porque ahí hay discípulos. Y cuando rechacen el evangelio en las sinagogas, Dios va a llevar el evangelio a los gentiles. Dios ya lo estaba haciendo por medio de Felipe en Samaria. Dios ya lo estaba haciendo por medio de Pedro con Cornelio y su familia y sus amigos. Dios ya lo estaba haciendo con Felipe otra vez, llevando el evangelio al etíope. Dios ya lo estaba haciendo. Cuando salen después, cuando salen por la persecución, después del asesinato de Esteban, nos dice el libro de Hechos, que todos los que salían, iban predicando el evangelio por todas partes. Y de hecho Antioquía es resultado de eso, la iglesia de Antioquía es resultado de que hubo gente que predicó el evangelio, no importaba si eras judío o si eras gentil, te predicaban el evangelio. Y ese es el punto, predicar el evangelio para que los discípulos surjan, para que Dios levante a sus discípulos. Y a raíz de que los discípulos son levantados, entonces las iglesias toman forma. Había una iglesia en Antioquía, ¿por qué? Porque fue el resultado de la predicación del evangelio. Jesús es el Cristo. Y quien creía recibía vida. Y entonces se juntaba con otros que habían creído. Así surgieron las iglesias. Y ahora, en el capítulo 13 de Hechos, vemos cómo esa iglesia ya formada en Antioquía recibe la dirección del Espíritu Santo para llamar a Bernabé y a Saulo y de paso a Marcos y que vayan a predicar ese mismo mensaje que se predicó ahí con ellos en las sinagogas de otros judíos en Asia, en Macedonia, en Roma. Dios va a permitir el movimiento de las sinagogas para que los que Dios tiene predestinados para la vida eterna vengan a creer al Evangelio. Bien, les voy a leer capítulo 22. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanas? ¿Hasta aquí la palabra va teniendo sentido? ¿Va quedando clara? Pregunto. Hermanas, ¿me escuchan? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Sí. De verdad Todo quisiera saber bien. si van comprendiendo la palabra. Para mí eso es importante. ¿Va quedando claro entonces? Sí. Ok, gracias, hermano. Sí, Bien. Pablo vuelve a narrar su conversión en en el capítulo 22 de Hechos, perdón. Y vamos a ver un detalle interesante. Vean, aquí vuelve a narrar el encuentro que Pablo tiene con Ananías. Versículo 12, es Hechos 22, 12. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto y que observaba la ley, a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Vean, hermanos, esta es la misma encomienda
de Hechos 9. Pablo va a ser levantado como un testigo. Pablo va a recibir la palabra de Dios. Pablo va a poder ver al Señor y recibir el evangelio. Pablo va a ser un testigo que Dios va a usar. Dice, para que seas testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ya, en ese momento fue bautizado. Ananías lo exhorta, ahora ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es lo que dijo Jesús en Lucas 24, que comiencen a predicar desde Jerusalén el perdón de pecados, el arrepentimiento y perdón de pecados en mi nombre. Y ahora aquí Ananías exhorta a Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bien. Pero vean lo que sucede. Pablo dice que después volvió a Jerusalén. Ya vimos en el capítulo 9 que él estuvo en Damasco, predicando en Damasco. Pero ahora volvió a Jerusalén. Pasó un tiempo y volvió a Jerusalén. Dice, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Y vean el mensaje que le da el Señor Jesús. Date prisa. Sal inmediatamente de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Jesús advierte a Pablo, no van a aceptar ese testimonio que tú vas a dar de mí. Señor, le respondí, esto lo dice Pablo, ellos saben que yo andaba en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me respondió, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo quería cumplir este encargo. Si él ya había estado en las sinagogas dando muerte y apresando a la iglesia de Cristo, ahora Pablo quería predicar en las sinagogas acerca de ese Cristo. Pero el Señor lo mueve de Jerusalén y le dice que lo va a enviar a los gentiles. ¿Alguien había leído esta parte, queridas hermanas? Amén. Amén, gloria a Dios. Hechos capítulo 26. Por tercera ocasión, Pablo narra su conversión. Y vean ahora este otro detalle. Entonces pregunté, es Hechos 26:15. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me ha parecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que yo te voy a revelar. ¿Cómo dice el Señor? Yo me aparecí a ti para designarte siervo y testigo. Ajá. Vimos que en Hechos 9 es instrumento. Vimos que en Hechos 22 es testigo. Y vemos aquí en Hechos 26 que es siervo y testigo. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envió a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Pablo tiene esta encomienda preciosa de dar testimonio acerca de lo que conoció y le reveló el Señor Jesús de él mismo. Y entonces, ese será el poder para que la gente que escuche se convierta de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz, y reciban el perdón de pecados y una herencia entre los santificados. ¿Alguien había leído este capítulo 26 también de Hechos, hermanas? Yo no, Isra. Ok, podemos leerlo después con más calma y es un capítulo hermoso. Pero vean entonces cuál es el corazón que Dios está poniendo en Pablo. Tienes que ir a las sinagogas. ¿Cuál es el mandato? Ve y da testimonio de mí, de lo que ya viste y oíste. Ve y da testimonio para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ve y expón que yo soy ese Cristo que ya vino. Y entonces lo que Pablo va y hace es
exponer esas escrituras, lo que hoy nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, y demostrar por ellas que la obra, muerte y resurrección de Cristo ya se cumplió. Eso que se había anunciado se cumplió en Jesús. Es Jesús el Cristo. Es Jesús el que llevó a cabo con total perfección sus tres oficios: profeta, sacerdote, rey. Todo lo que los profetas ya habían dicho, todo lo que Moisés ya había dicho, todo lo que los salmos ya habían dicho, Jesús vino y lo cumplió. Ese es el testimonio que Pablo da acerca de Jesús. Y por ese testimonio, a los que Dios les permitió creer, los que Dios ya había escogido para la vida eterna, fueron levantados como discípulos. Ok. Entonces, queridas hermanas, es claro lo que Dios está haciendo en este movimiento de las sinagogas. Van a las sinagogas estos discípulos, estos remanentes, porque ahí el Señor tiene otros discípulos, que es necesario que reciban el Evangelio, es necesario que sean expuestos a las Escrituras, es necesario que ellos escuchen el testimonio de quién es Jesús como el Cristo. Es necesario que entonces los siervos que están recibiendo la encomienda de ir y hacer discípulos, vayan y hagan discípulos. Hoy, hermanas, esto no es diferente para nosotros. Nosotros estamos de este lado del acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. Cristo vino y lo consumó todo en la cruz. Ese es el acontecimiento más importante. Ya acabó con el problema espiritual, ya lo resolvió. A través de sus tres oficios, Él rescató nuestras vidas, nos trajo salvación, nos redimió. Y nosotros estamos de este lado de la historia, ya en el cumplimiento de las cosas. Los otros remanentes que hemos visto veían hacia el futuro ese Cristo que vendría. Nosotros volteamos al pasado y vemos a ese Cristo que ya vino y cumplió todo lo que las Escrituras dicen de él. Y este es el mensaje que Pablo lleva. Entonces, nuestra vida tiene que ir más en este sentido, más como en la vida del apóstol Pablo. Llevar este testimonio de que Jesús es el Cristo. Llevar este testimonio a otros lugares donde hay fe, para que los discípulos que Dios tiene ahí sean tomados, sean levantados. Dios les permita creer en este mensaje, en este testimonio. Jesús es el Cristo. Jesús ha consumado todo en la cruz. Jesús vino como profeta verdadero y nos reconcilió y nos dio vida eterna. Jesús vino como sacerdote verdadero y pagó por el pecado y nos ha dado libertad. Jesús vino como rey verdadero y aplastó la cabeza de Satanás, deshizo sus obras y entonces tenemos victoria por él. Este testimonio, queridas hermanas, es el testimonio que tenemos que presentar a otros creyentes, a otras personas, en lugares donde hay fe, en lugares donde hay culto, en lugares donde se dicen cristianos o creyentes del Señor. Ahí tenemos que dar este testimonio. Y Dios va a permitir que las personas que Él ya apartó desde tiempos eternos, para que crean en Él, para que sean llamados, va a utilizar nuestras vidas para ese momento. Sean llamados al Evangelio, sean llamados, sean atraídos a Cristo por medio de este testimonio. Y entonces el Señor les justifique delante de sí mismo, porque ellos van a tener fe. Dios va a mover fe en sus corazones para que ellos crean en la obra de Jesús y entonces sean aprobados delante de Dios. Dios quiere que nosotros también hagamos este movimiento de las sinagogas. Dios quiere que nuestras vidas sean ocupadas como instrumentos, como testigos y como siervos, hermanas. Entonces, Dios permita que esto tome lugar en nuestras vidas, que nosotros mismos podamos abrazar el Evangelio todos los días, comprobar que Cristo es suficiente para nosotros y experimentar la palabra y el poder de Dios en el campo, llevando este Evangelio de salvación a esas regiones
a esas situaciones, a esos entornos, a esas esferas en las que nos desarrollamos y en las que Dios nos puso precisamente para eso, ahí, hermanas, ahí el Señor va a levantar a los discípulos. Ese es el movimiento de las sinagogas, levantar a los discípulos. Bien, queridas hermanas, hasta aquí voy a dejar la palabra de hoy. Vamos a seguir retomando esto y viendo en el libro de Hechos cómo esto se viene comprobando y desarrollando. Pero vamos a dejar esto hasta aquí y voy a tomar unos minutos para escuchar su foro. Voy a parar la grabación aquí y el Señor bendiga para que este video quede en el canal de YouTube y pueda ser consultado las veces que sean necesarios, pueda ser compartido con otras personas y sea de bendición para sus vidas.